Buenas tardes, si es de tarde, buenos días si es de día, buenas noches si es de noche, todo depende en el lugar que usted se encuentre, en el país en el que usted esté en este momento. Bienvenido a Biblia Estudio TV, mi nombre es Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Quiero darte la bienvenida a este nuevo programa que estamos realizando, comenzamos en esta semana, titulado Defendiendo la Sana Doctrina. Y si usted no ha visto el primer video que salió, creo que fue hoy o ayer, mírelo para que usted pueda entrar en el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de defender la doctrina sana, porque Satanás se ha levantado con furia en contra de la doctrina sana, y no tanto que se ha levantado, sino que se ha levantado desde adentro, desde la iglesia. Que se levante desde afuera, no me preocupa. Desde afuera siempre nos van a atacar. Para los de afuera, nosotros nunca somos buenos, nunca decimos la verdad. Pero cuando vemos el ataque interno, es de preocuparnos, porque entonces hay algo mal. Y a ese diablillo hay que apagarle el fuego. Así que vamos inmediatamente a entrar en el contexto. ¿Saben qué? ¿Cómo le voy a decir? Ayer estuvimos hablando del Salmo 32:8 y explicamos algo bien interesante. Hay personas desde adentro de la iglesia que me han acusado, no directamente, pero sí indirectamente, de que yo estoy trayendo nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, esto, aquello o lo otro. Y ayer le demostré, por lo menos en el corto estudio que tuvimos ayer, le demostré que eso no es cierto. Hoy vamos a continuar con eso, defendiendo la sana doctrina. Y vamos a tener un punto bien importante y les ruego que por favor presten atención, suelten lo que ustedes están haciendo, pónganse para su número, como decimos nosotros. Vamos a estudiar la palabra del Señor, porque Pablo nos dice en el libro de los Hebreos, para mí Pablo es el autor de los Hebreos. Si usted tiene otro autor, no hay problema, no me voy a enojar con eso. Pero para mí, el autor del libro de los Hebreos es Pablo. Pablo nos dice, por medio de esa carta, que ya dejemos de ser niños. Dejemos el biberón, dejemos la leche, dejemos el jardín de infancia, dejemos el babysitter, dejemos el cuidado infantil. Porque nuestras iglesias, muchas de ellas, lo que tenemos ahí es un jardín de infancia. Entretenimiento, payasos, fiestas, actividades. Y eso estuvo bien en el principio. Pero Pablo nos invita ahora a subir de nivel. Pablo nos dice que ya dejemos esos rudimentos del evangelio y pasemos ahora a otro nivel. Vamos a comer ahora comida sólida. Vamos a soltar el biberón. Vamos a comer ahora malanga, yuca, batata, arroz, habichuela, carne. Ese es el alimento sólido que Pablo nos invita a comer. Y así voy a tratar de hacerlo si el Señor así me lo permite. Bueno, hoy voy a demostrar por la Biblia, por la palabra, nada que sea invento mío, nada que sea nueva doctrina, nada que sea nuevas revelaciones, nada que sean nuevas profecías. Todo esto está en la Biblia. Y yo lo voy a compartir con ustedes para que sean ustedes mismos los que juzguen a ver quién tiene la razón. O tiene la Biblia la razón, o tenemos nosotros los hombres la razón. De mi parte, esta belleza, esta hermosura que está aquí es la que tiene la razón. Y hoy vamos a hablar del hombre de pecado, que ustedes saben que se encuentra en la segunda carta de los Tesalonicenses. Pero antes de entrar en este tema, es necesario, y esto es una sugerencia que le voy a dar, que ustedes siempre deben de estudiar la razón de la carta, el contexto, por qué se escribe esta carta, que estuvo aconteciendo, por ejemplo, en la iglesia de Tesalónica, que es la que vamos a trabajar. Y dice Pablo que cuando ellos recibieron el evangelio, lo recibieron bajo tribulación, bajo angustia, y lo recibieron en el poder del Espíritu Santo.
Ahora bien, no voy a hablar obviamente de la primera de Tesalonicenses, voy a hacer una introducción para que sepan qué era lo que estaba aconteciendo. Pablo les había hablado a ellos del arrebatamiento, como ya ustedes conocen en primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Habla del arrebatamiento. ¿Por qué Pablo le habla del arrebatamiento a estas personas? Bueno, porque estas personas estaban primeramente bajo tribulación, estaban siendo perseguidos por los judíos, por el judaísmo, por los griegos que no querían saber de Dios, y sobre todo por el imperio romano, donde creo que estaba Nerón en ese momento reinando. Y ya ustedes se pueden imaginar cómo era el ambiente de pesado de una persecución masiva que se estaba llevando a cabo en ese periodo. La iglesia estaba siendo perseguida y ellos, como estaban esperando a Jesús en ese tiempo, ellos creían que ya, obviamente, como Jesús venía rápido, no iban a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que sus familiares empiezan a morir. Y ellos entonces dicen, ¿pero qué pasa? Si Jesús viene, ¿qué va a pasar con ellos? O también estaban diciendo que Jesús ya había venido. Y ellos estaban entonces con un dilema y una preocupación de que qué pasa si Jesús vino, si nos quedamos. Y todo ese revolú que son falsas enseñanzas. Pablo entonces les escribe a ellos, hablándole, diciéndole sobre los muertos, sobre sus familiares, y les da un mensaje de esperanza, diciéndole que no es con la muerte, no termina todo. Y entonces le plantea la revelación del arrebatamiento. Y le dice que no se preocupen, que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y le explica que también entonces nosotros que estemos vivos vamos a ser arrebatados en el cielo y vamos a reunirnos con el Señor. Y eso es todo. Pablo no da detalles de más nada. ¿Por qué razón? Porque ya Pablo había hablado con ellos, pero ellos se dejaron influenciar por las mentiras que estaban de los judaizantes, de los griegos y de todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Resulta que una vez que Pablo le explica esto, ellos aparentemente en la carta pues se quedaron conformes. Pero sigue entonces que las falsas enseñanzas, escribiéndole, diciéndole que Cristo había venido, que Cristo estaba cerca, y esa iglesia estaba media confundida. ¿Por qué? Porque estaban en medio de tribulación y ya Pablo les había revelado a ellos que la señal de la venida de Cristo era tribulación. Ahora, Pablo le habla del arrebatamiento, pero Pablo nunca le dice el escenario de la iglesia en el momento del arrebatamiento. Ese arrebatamiento, el cual la iglesia le ha quitado el nombre de arrebatamiento, ahora le han puesto rapto. Y si usted no lo sabe, la palabra rapto lo que quiere decir es un secuestro. Es decir, algo que no es tuyo, tú te lo vas a llevar. Y me parece a mí que Jesús no viene a hacer eso. Pablo dice arrebatamiento, o por lo menos esa es la traducción que se le da en español. O angustia también, porque angustia y arrebatamiento es lo mismo. Arrebatamiento lo que significa es que viene a buscarte y te va a arrebatar con fuerza. Es decir, que tú tienes que estar en un momento de peligro donde tu vida está peligrando y Cristo viene a rescatarte y llevarte porque tú le perteneces. Esa es la diferencia entre lo que es un rapto y lo que es el arrebatamiento, así por encimita. No voy a explicar todo. Ve el estudio que yo tengo sobre el rapto. Ahora bien, todo está bien, pero entonces viene Pablo y le escribe otra carta porque hubo un mal entendido respecto a lo que él dice. Y vamos ahora a la segunda carta de Tesalonicenses. Y vamos a busque su Biblia en el capítulo 1, por favor. No deje todo lo que usted está haciendo. Busque el capítulo 1 de la segunda de Tesalonicenses. No voy a leer todos los textos. Ustedes se supone que lo saben. Yo solamente voy a enfatizar ahora para demostrarle por la palabra que lo que yo enseño no es nada mío. Es del Espíritu y es bíblico. Ahora bien, ¿por qué los hombres no enseñan eso? No todos, algunos sí lo enseñan. Pero nuestras congregaciones, principalmente las pentecostales, de las cuales yo pertenezco, las bautistas,
metodistas y todas esas congregaciones que creen en el rapto como tal y creen en los 7 años de tribulación y que después Cristo viene a establecer un reino milenial, algo que no es bíblico. Vamos a demostrarlo por el estudio de hoy. Entonces usted que va a juzgar y usted va a decir quién tiene la razón, ¿ok? Porque hay que desmentir a estos hijos de las tinieblas que quieren empañar la verdad con sus malas interpretaciones. No son engaños como tal, no es que sean falsos maestros. Lo que pasa es que, óigame, el ejemplo de la iglesia de Berea está en el libro de los Hechos, no para llenar un espacio. Es Dios que nos está demostrando algo, nos está enseñando algo, que todas las enseñanzas tenemos que corroborarla por la escritura y no simplemente recoger o comprar todo lo que nos están vendiendo. Pero la iglesia de hoy en día, que se ha convertido en una iglesia perezosa, lo quiere todo, compran todo lo que le venden, con tal de que ellos no pasan el trabajo. Vamos a leer y vamos a leer en el texto número 2, en el capítulo número 2, porque en el capítulo número 1, Pablo le vuelve a rectificar lo del arrebatamiento, pero ahora le dice que, vamos a cogerlo, vamos a coger el verso, porque dice, vamos a comenzar desde el 3, vamos a comenzar desde el inicio. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y en cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí Pablo le está reconociendo la labor, el amor de esta iglesia. Pablo se lo va a reconocer y le da entonces, como dice, un espaldarazo por ahí, como nosotros decimos. Y le dice que lo están haciendo bien. Ahora bien, eso es para nosotros, que nosotros debemos de vivir en amor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Es decir, Pablo le está reconociendo su paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis en el presente. Dice soportáis. Esta iglesia está viviendo en tribulación y la paciencia estaba siendo manifestada en esta iglesia para poder soportar la angustia, las tribulaciones por amor a Jesucristo. Y esa tribulación no disminuyó el amor y la fe que ellos tenían en nuestro Señor Jesucristo y el amor que tenían por Dios, por la obra y por todo, y también por todos los hermanos. Las tribulaciones no menguaron esa actitud de ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de este texto, que aunque estemos en tribulaciones, en angustia, nuestro amor por Dios no debe de menguar. Y ese amor por Dios significa guardar todos sus mandamientos, obras justas, amén. Porque es justo, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Es decir, que le está diciendo que todos esos padecimientos que ellos están enfrentando, ellos son dignos, porque para que podamos alcanzar el reino de los cielos es necesario pasar por tribulaciones, muchas tribulaciones, para poder alcanzar el reino de los cielos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan. Así que hay una recompensa para los que nos hacen daño, para los que nos angustian, para los que nos persiguen, para los que nos atribulan. Dios tiene un pago, una recompensa. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora bien, dice Pablo que este periodo de tribulación, cuando Cristo nos venga a arrebatar, nos saque de ahí, nos va a dar entonces ese reposo, ya tranquilidad, porque ya el Señor nos va a sacar del medio de este mundo. Y dice, reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo que va a pasar esto? Y esto es bien importante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder
en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí nos dice con claridad, y yo no sé, porque aquí yo lo entiendo así, yo no sé si usted dice, ¿cuándo es que va a pasar eso? Cuando el Señor venga a arrebatarnos. Dice que viene en llamas de fuego con los ángeles de su poder para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Habla de dos grupos, es decir, a los impíos que nunca conocieron a Dios y a los evangélicos que han sido desobedientes al Evangelio. Esos dos son los que van a recibir castigo, van a recibir las llamas de fuego, van a recibir sus recompensas, amados. Aquí no se habla de una primera venida, de una segunda venida, de un reino, de nada. Pablo dice bien claro que vamos a tener reposo cuando Cristo venga, se manifieste y viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego para dar retribución. Y vamos a dejarlo ahí, porque si no vamos a tener que entrar más adelante. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. Vamos a dejarlo ahí. Es decir, que esas personas van a sufrir pena de perdición, de eterna perdición. ¿Eterna perdición de qué? Eterna perdición del reino. Recordemos lo que les dije en el estudio anterior. Las obras de ellos van a ser juzgadas, van a ser quemadas y van a encontrar falta. Van a ser encontrados, como le dijo a Belsasar, ha sido hallado falto y por tanto vas a perder el reino y tienes un castigo. Pero de ese castigo no vamos a hablar ahora. Ahora bien, vamos entonces ahora a entrar en el capítulo 2, porque aquí es donde está lo importante. Y esto es bien importante. Vamos a utilizar en este estudio, en esta enseñanza, una regla hermenéutica que todos debemos siempre de tener clara y presente. Primero, la Biblia es su propio intérprete. Hay una regla hermenéutica que se llama el intertexto o que se llama el contexto. Es decir, que cuando usted tiene un texto, ese texto usted debe de interpretarlo dentro del contexto, es decir, dentro de lo que se está hablando. Esto es bien importante porque no sé por qué nuestros líderes, esos sabiondos que conocen mucha Biblia, que se paran al frente y vociferan y mueven la cabeza y hablan lengua y toda esa cosa, y no es que estoy en contra de eso. No sé por qué, nunca han entendido esto. Son maestros de instituto y toda esa cosa. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿De qué Pablo va a hablar? Va a hablar de la reunión con Cristo, es decir, de la venida de Cristo. Vamos por partes. Verso 2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo le está diciendo, obviamente, porque ya había pasado la primera carta y continúan todavía las acechanzas, diciéndole que Cristo viene ya, que todo esto. Pablo le dice que no es cierto, que Cristo no viene ahora. Ahora bien, está hablando de la venida de Cristo, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, que no vendrá. Esto es bien importante. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá quien no va a venir. ¿Cuál es el contexto? El contexto es Cristo. Vamos siguiéndolo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo nos da aquí las dos señales importantes para que nosotros entendamos cuando Cristo venga. Dice Pablo, dentro del contexto, esto es bien importante que lo entendamos, el contexto. Pablo viene hablando de la venida de Cristo y dice que el Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, que Pablo nos está revelando que estos dos eventos, la apostasía que ya está y la manifestación del hombre de pecado que está a punto de manifestarse, después que esas dos cosas se cumplan, entonces que Cristo viene a rescatar a su iglesia. Aquí Pablo no habla ni de una venida, ni de la segunda, ni de la tercera. Son inventos de los hombres. Dice Pablo que Cristo no viene y se lo está diciendo a la iglesia. Ahora bien, si Pablo se refiriera
a la segunda venida, como lo dice la teoría del rapto, que viene a rescatar y después viene otra vez, ¿para qué Pablo entonces le está diciendo esto a ellos? Le está diciendo para darle aliento, para que ellos se fortalezcan y puedan estar seguros de que Cristo no viene ahora. Es lo que Pablo le está tratando de decir, que tienen que esperar a que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo entonces ahora, estamos todavía dentro del mismo contexto de Jesús y la venida. Dice que ese hombre de pecado, dice que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, es decir, una persona que va a decir que es Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, el problema de aquí es el templo. El templo, de acuerdo al calendario greco-romano, dice que se destruyó en el año 70 después de Cristo. Ya el templo no existe. Ya Israel no existe en ese tiempo. Ya Jerusalén también el Señor la quitó, la quitó del medio. Búsquese, Segunda de Reyes 17 y 18, que ahí habla bien claro el Señor de lo que pasó con Israel. Dice que ya la quitó del medio. Es decir, que cuando en el año 70, de acuerdo al calendario greco-romano, porque es el 40, porque Cristo, los evangelios no pertenecen al Nuevo Testamento, los evangelios pertenecen al Antiguo Testamento, porque Cristo no había muerto. Y la resurrección es la que marca el antes y el después, para que lo vayan secando. Dice entonces, ¿cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos enseña Pablo? Pablo nos dice, ¿o es que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y Él habita en él? Dios habita en nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Habita en nuestro corazón, que es el trono de Dios. Cuando dice aquí que ese inicuo no se está refiriendo a que el hombre se va a sentar literalmente, porque sabemos que eso no puede ser. Estamos hablando de una actitud, de un pensamiento anticristo que dice que se va a sentar, es decir, que por medio del engaño va a convencer a las iglesias, a estas iglesias que van a apostatar, los va a convencer de que Él es Dios y lo van a obedecer. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, sentarse en el trono, en el templo de Dios. ¿Para qué? Para reemplazar a Dios de nuestro corazón y Él sentarse, espiritualmente estoy hablando, no literalmente. ¿Para qué? Para engañar a toda la humanidad. El templo que habla Pablo aquí se refiere al cuerpo humano de nosotros, de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos son templo de Dios. Ahora bien, que Dios habite en ellos es otra cosa. En nosotros Dios habita porque nosotros hemos reconocido la obra de Jesucristo a nuestro favor, hemos creído en el nombre de Jesús, los hemos reconocido como nuestro Señor, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo nos sella y habita en nosotros. Es por esto que nosotros, todos los seres humanos, somos templo de Dios, pero Dios no habita en los que no lo han reconocido. Habita en nosotros porque nosotros fuimos los que lo reconocimos. Y dice que este hombre de perdición se va a sentar en el corazón de todos los seres humanos, engañado, bajo engaño, haciéndose pasar por Dios. Y está hablando, ¿verdad?, de una religión mundial. Pablo aquí no lo especifica porque Pablo aquí va directo a lo que él quiere enseñar. Es responsabilidad de nosotros buscar lo que Pablo está enseñando aquí por toda la Escritura. Y está, no se preocupe, búsquela. Lo que pasa es que somos perezosos para estudiar la palabra. Si este video le está siendo de bendición, compártalo con todos sus amigos en las redes sociales. Este video lo voy a tratar de hacer
en dos partes porque ya veo que tengo 20 y pico de minutos y no quiero hacerlo más de 30 minutos. En el momento en el que el video corte, continuamos inmediatamente dentro de un día o 2 días. Ahora bien, yo lo que quiero es que estemos bien seguros de que el templo, el que Pablo habla aquí, se refiere a al que nosotros todos conocemos en el Antiguo Testamento, que somos templo de Dios. Porque si usted dice que es templo de Dios, entonces Pablo le está hablando a la iglesia, Pablo no le está hablando al mundo, Pablo no le está hablando a los judíos, Pablo no le está hablando a los israelitas no existen. Los judíos que existen son los que están por ahí rondando, que ya se convirtieron en gentiles. Ya se convirtieron en gentiles y necesitan, al igual que como nosotros necesitamos convertirnos a Jesucristo, ellos también necesitan convertirse a Jesucristo para que sean verdaderos judíos circuncidados del corazón por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Si no, no hay iglesia, amados. Ahora bien, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le está diciendo que si no se acuerdan, porque cuando él vino la primera vez en su segundo viaje que la formó la iglesia, Pablo le habló de todo esto. Pero ellos se confundieron por todas las falsas enseñanzas que habían alrededor. Pablo dice, ¿no se recuerdan que ya nosotros hablamos de esto? Pena que no sabemos lo que él habló, pero nos imaginamos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora bien, dice Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Que detiene a qué? ¿Cuál es el contexto? Pablo viene hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora saben ellos lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? La apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Esto es elemental, mis queridos hermanos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuál es el debido tiempo? Cuando Dios decida, después de que esta apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, Dios decide entonces en ese momento cuándo viene. Recuerden que Dios tiene planes. Recuerden que Jesucristo todo decía, no es el tiempo todavía no ha llegado mi tiempo. Pues cuando Dios decida que es el tiempo de que Jesús regrese, en ese periodo de tiempo de 42 meses, cuando termine los 42 meses, entonces Jesús regresa. Eso es lo que está este texto explicando, amados. Hasta un niño de 10 años no necesita ser inteligente para entender esto. Que Pablo en el contexto habla de la segunda venida de Cristo. Ahora el verso 7 cambia. Ya Pablo habló de Jesús. Ahora esto preste mucha atención. Que yo creo que esta explicación se va a quedar para el próximo video. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora Pablo suelta a Cristo. Y ahora, ¿cuál es el contexto? El misterio de la iniquidad. No podemos mezclar los contextos, amados. Pablo ya habló de la venida de Jesucristo y de las señales que hay antes de su venida y que ya ellos saben la razón por la cual Jesús no ha venido y saben cuáles son las dos señales que se deben de cumplir antes de la venida de Jesús. Yo no sé si usted lo entiende, pero yo no estoy enseñando nada nuevo, amados. Yo no estoy inventando, yo no estoy trayendo revelaciones nuevas, yo no estoy trayendo profecías nuevas, yo no estoy trayendo nada nuevo. Ahora, que estoy interpretando la palabra de una manera objetiva, sí. ¿Por qué nuestros líderes no han logrado interpretar esta sencillez de la Biblia? No sé, no me pregunte. ¿Por qué? Porque sus mentes están preconcebidas. Y Satanás le ha vendado los ojos para que no descubra la verdad. Pero yo voy a contender por la verdad del Evangelio y vamos a ¿qué? A descubrir las mentiras de Satanás. En el próximo video, amado, no se lo pierda porque vamos a entrar entonces en el misterio de iniquidad para que entendamos con claridad lo que Pablo nos revela acerca de la segunda venida de Cristo. Pero en el Señor, que este video haya sido de bendición, porque ese es el propósito. Que ahora ustedes van a tomar la decisión de decir si estoy correcto o no estoy correcto, si yo estoy inventando, si no lo estoy inventando. Y la palabra es la que habla, amados. Busque su texto, hágalo con cuidado. Siempre les recomiendo a las personas que escudriñen la palabra. Mire,
No compren todo lo que le venden. Recuérdense de la iglesia de Berea. Ese texto que está ahí me encanta, porque ese texto fue que me hizo a mí descubrir las mentiras. No toda la doctrina. Nuestras iglesias tienen doctrinas sanas. Me estoy refiriendo a unas cuantas enseñanzas que son importantes que la iglesia la tenga clara, porque, ¿cómo te voy a decir? En el momento en el que Cristo venga, si usted no está preparado para el encuentro con el Señor, y usted no esté preparado para sufrir tribulaciones, angustias, persecuciones, usted se va a perder. Aunque usted sea el mejor cristiano, aunque usted sea el mejor adorador, aunque usted sea el más santo, no va a estar preparado para enfrentar lo que viene, porque vamos a ser probados por el fuego. Dios le bendiga, los amo en el amor de Jesucristo. Recuerden, comparte este video con todos sus hermanos en las redes sociales. Compártalo para que ellos también aprendan lo que el Señor nos está enseñando en esta segunda carta de Tesalonicenses acerca de la segunda venida de Cristo y la manifestación del hombre de pecado. Cuídense, Dios les bendiga.